Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde voy a continuar explicándoles cómo resolver un circuito cuando está conectado en serie. Para este ejemplo tomé el ejercicio del video anterior en donde habíamos calculado el valor de la corriente total que circulaba por este circuito. Además habíamos encontrado la caída de tensión en la resistencia número 2 y la potencia total que absorbe o disipa este circuito eléctrico. En esta oportunidad me están pidiendo encontrar el valor de la caída de tensión en la resistencia número 1 y la potencia eléctrica que se disipa en cada elemento resistivo. Bueno, para poder encontrar la caída de tensión en la resistencia número 1, habíamos dicho que una caída de tensión era un voltaje y por ley de Ohm lo encontrábamos multiplicando la corriente con la resistencia. Pero como es la caída de tensión en la resistencia número 1, vamos a hacer referencia a este componente y vamos a utilizar la corriente total, ya que esa es la corriente que circula por esta resistencia y genera esta caída de tensión. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar los datos en la fórmula, sabiendo que la corriente total equivale a 0,25 amperes y está multiplicada a la resistencia número 1. En este caso son 150 ohm. Al resolver esta operación en la calculadora vamos a encontrar que 0,25 por 150 va a generar una caída de tensión de 37,5 volt. 37,5 volt. Bueno, ya tenemos la caída de tensión en la resistencia número 1. Ahora debo encontrar las potencias en ambos elementos. En este caso, para encontrar una potencia eléctrica podemos utilizar la fórmula de la potencia es igual a la corriente al cuadrado multiplicada por una resistencia. Pero en este caso me están pidiendo encontrar la resistencia número 1. Entonces voy a referenciar aquí potencia en R1, voy a utilizar la resistencia R1 y la corriente total, ya que esa es la corriente que circula a través de esta resistencia. Reemplazando los datos en la fórmula, la corriente sería 0,25 amperes, pero no olvidar que en la fórmula está al cuadrado este dato y está multiplicando a la R1, que equivale a 150 ohm. Al ingresar estos datos en la calculadora, 0,25 al cuadrado multiplicado por la resistencia de 150 ohm va a dar como resultado una potencia de 9,38 watts. Entonces esta es la potencia que se disipa en la resistencia número 1. Para la potencia de la resistencia número 2 voy a utilizar la tercera fórmula, que decía que la potencia se encontraba tomando un voltaje, elevándolo al cuadrado y dividiéndolo en una resistencia. Pero en este caso es la resistencia número 2, por ende voy a hacer referencia en la fórmula a ese componente. Y en este caso el voltaje sería el voltaje que cabe en esa resistencia. En este caso la caída de tensión en R2. Voy a reemplazar los datos en esta fórmula. El voltaje de la resistencia 2 es de 12,5 volt y no olvidar que también está al cuadrado este dato según la fórmula, y el valor de la resistencia número 2 es de 50 ohm. Entonces, al ingresar estos datos en la calculadora, 12,5 al cuadrado dividido en 50 ohm va a dar como resultado una potencia de 3,13 watts. Entonces
la potencia disipada en la resistencia número 2 equivale a 3,13 watts y la potencia disipada en la resistencia número 1 equivale a 9,38 watts. Si yo sumo estas dos potencias, debe dar como resultado el valor de la potencia total que disipa el circuito, aproximadamente 12,5 watts. Bueno, eso ha sido todo por este video tutorial. Nos vemos en un próximo.